Es que sí es un tema que se trae al sector público justamente porque mucho tiempo nos callaron. Entonces, no es tan sencillo como lo dicen. No es como me vale madres tu orientación. No, es que justamente porque te vale madres, está siendo un problema en la sociedad. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un episodio más de Transeúnte Podcast y vamos a hablar de algo muy importante, qué significa ser gay dentro del sector público, un lugar ultraconservador, podríamos decir, bueno, no ultraconservador. Juan, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, Said. Estoy contento. Tienes 15 años de trayectoria dentro del Poder Judicial de la Federación. Sí. A lo mejor me pasé en decir ultraconservador, tú me vas a decir, pero bueno, vamos a decir que Pero ultra resistente, sí, ¿no? los espacios públicos son conservadores. Sí, principalmente porque han sido captados también por ciertas personas específicas, generalmente hombres heterosis-normados que han controlado las estructuras que mandan. La sociedad en realidad tiene que ver con una estructura de mando y orden. La gente, la sociedad busca ciertos espacios de control del poder. Y tradicionalmente e históricamente, pues los espacios de poder que se identifican en el gobierno, en las propias instituciones, pues están dados por hombres heterosis normados que han dejado de fuera, pues no solo a personas homosexuales como yo, sino a quien tiene una identidad, una expresión de género distinta o incluso las mujeres. Y justo empezamos por ahí. Tú estudiaste Derecho, tienes 3 maestrías, hay que presumirte. Una ya te investigué en el ITAM, otra en Génova, Italia, y la tercera donde... Flaxo, Ok. el flaxo. Cuéntame, por ejemplo, vamos a empezar por ahí. ¿Qué significa ser abogado? Es un medio muy elitista, machista y qué más. Sí, es correcto. El derecho por sí mismo, fíjate, es curioso porque estábamos hablando como de estructuras de control de poder societarias. Un elemento que tradicionalmente ha tenido este carácter ha sido el derecho, porque la sociedad se mueve a través de las normas que generan estructuras. El derecho por sí mismo no es neutral. El derecho ha sido creado también por personas, hombres, heterosis-normadas, que han puesto sobre la mesa un derecho que manda un mensaje y un lenguaje y controla. Entonces, estudiar derecho bajo estas condiciones históricas donde ha surgido la profesión, pues es un poco regresar a esta idea de control sobre espacios que no han sido conquistados todavía por muchos sectores minoritarios. Mujeres que les ha costado también una lucha histórica ir abriendo los espacios dentro de la abogacía, dentro de las instituciones públicas, dentro de la sociedad, personas con identidad y expresión de género distintas y desde luego pues con orientaciones sexuales distintas, entre muchas otras cosas, personas con discapacidad, personas afromexicanas, etcétera. Y entonces es esta lucha constante de ir buscando espacios e ir encontrando dónde colocarte pues desde una perspectiva pues aceptable y respetada. De hecho es bien curioso porque ahorita comentabas lo de mis maestrías. Yo siempre he pensado que esas maestrías no las estudié tanto por, por aprender más de hecho, sino con un sentido terapéutico. Las maestrías, si te fijas, son en derechos humanos. Y yo después de haber salido de la universidad de la licenciatura con un sistema pues bastante opresor, la verdad es que sí, en un sistema pensado nada más por hombres heterosexuales, desde luego, incluso dejando fuera mujeres y todo, paso a estudiar derechos humanos porque yo creo que dentro del ámbito del derecho, los posgrados en derechos humanos o los espacios de derechos humanos son los espacios más diversos y transformadores. Hay muchísima más flexibilidad, muchísimo más entendimiento. Y cuando digo que los estudio como terapia, es porque yo me empiezo a reconocer como una persona auténticamente gay y empiezo a pensar en la congruencia y en la consistencia que tenía que tener para defender derechos y mostrarme al mundo como era. Oye, pero me voy a detener un poco en esto. Y dije elitista porque También. justamente me estoy acordando de algo. Alguien me contó que en los despachos de abogados aquí en la Ciudad de México, ya sabes, en los más top, Sí. que cuando llegaban los chavitos o las chavitas o le chavites, como quieras, bueno, no sé, no me contaron específicamente cuando llega alguien de la comunidad, ¿no? Pero me contaron que cuando llegaba gente de escuelas públicas, los hacían como a un lado, que tenían preferencia para los del ITAM, los de la Anáhuac, los de la Ibero, y a las personas de otras escuelas públicas Sí, y además, las hacían a un lado, o a las personas morenas.
más bien tiene que ver cómo te ves, un poquito, y no solo físicamente, sino cómo te vistes, por ejemplo, o cómo te presentas. Yo nunca he trabajado en despacho, honestamente, siempre he estado en el sector público, pero cuando era yo estudiante de derecho, sí intenté buscar chamba en un par de despachos. No creo que me haya ido bien, la verdad. No podría yo comprobarte algún tema de discriminación, pero sí le batallé un poco en la licenciatura, porque aun cuando vengo de una escuela privada, pues, de las, a lo mejor, más caras o así, siempre fui becado. O sea, yo tenía 100% de beca, entonces yo, en realidad, pues, no tenía el mismo nivel económico que mis compañeros y con mis compañeras. Yo no tenía para un traje de marca, o sea, yo vestía con lo que tenía, con lo que me había dado mi abuelo, con lo que se podía ajustar con el sastre. Y la verdad es que esa manera de presentarte, por lo menos en cuando yo estudié derecho, que estamos hablando de 10 años para atrás, no, un poco más. Es que somos contemporáneos, Es que somos como contemporáneos. en el 10 años 2000. atrás, 10 años atrás, Podríamos déjalo. decir que como en el 2015, ¿no? yo me gradué como en el 2012, sí. Sí, me gradué en el 2011. Ah, ¿ves? Me gradué en el 2011. Ahí está. Es que Pero yo, empecé a estudiar en el 2006, ¿no? Pues, entonces sí. estamos hablando de, pues, que es un camino de 5 años de la licenciatura, 2006 a 2011. Te pregunto esto porque alguna vez en una publicación de una, pues una comunicadora muy reconocida, que esto se hizo viral, Ajá, que decía que es justo, si no venías de la Ibero, de la Náhuac, del ITAM, pues que tu currículum era como menos, que valía menos. ya, Entonces, y cuando me cuentan esto dije, entonces hace todo el sentido. Te digo porque yo vengo de Baja California, de la Autónoma de Baja California, y entonces esta persona me decía, sí, claro, desechan, para entrar a hacer prácticas, sí. desechan esos perfiles. Supongo que hay espacios así, y sí los hubo durante la licenciatura. Yo ahora, por ejemplo, que estoy desde la perspectiva del sector público, por lo menos lo que hace mi cuenta y los espacios donde he estado trabajando con titulares que la verdad han abierto muchos espacios, hemos tratado de buscar otras formas de ingresar perfiles a las filas de la judicatura, ¿no? Por ejemplo, a través del mérito, de los exámenes de la excelencia, de sus promedios. Acabo de salir de la corte hace poco, pero durante el año que estuvimos ahí, en la ponencia del ministro de Ríos Farjá, teníamos un programa de pasantías bastante amplio, la verdad. Teníamos 30 estudiantes aproximadamente cada 3 4 meses que venían de universidades públicas y privadas del país. Y la verdad es que tratábamos de hacerlo Claro, no equitativo ni equilibrado en el sentido de uno para acá y uno para acá. No, no funciona así, ¿no? Más bien un poquito en el sentido de, ¿qué vamos a hacer? Pues una convocatoria abierta donde presenten un ensayo, ¿no? Con evaluadores ciegos para que puedan nada más leer y evaluar en base a lo que escriben y a lo mejor la manera en que escribe te convence y contratas, ¿no? Sistemas que puedan incluir esto. Es lo que debería hacer en cualquier sistema de personal. La realidad es que, el ser elitista, pues, también es un problema de la sociedad mexicana en general. Creo que claramente se exacerba en espacios, pues, de control de poder y de como el derecho, ¿no? Que tiene a la sociedad, pero es un problema en México. Yo quisiera pensar que las cosas van cambiando, soy a veces muy optimista, pero quedamos que 2015, ¿verdad? Salí de la licenciatura. Este, sí había ciertos problemas oye, bastantes problemas, sobre todo los despachos, que son despachos que también le venden al cliente la imagen, ¿no? O sea, claro, le venden a la empresa millonaria que le voy a mandar a mi chavito bien vestido, bien claro, o a la acá, niña la guapa. niña guapa, exactamente, que también entramos en temas terribles de acoso, ya frente a la mujer, ¿no? De estereotipos, Claro, de presentar a la mujer como, pues, como un tributo, hay wow, que decirlo así, ¿no? No porque vaya a pasar algo, pero el simple hecho de decir, te encontré por esto y ve y preséntate ahí así, es un tributo. claro. Oye, y yéndonos ya específico, esto que hablábamos al principio, ¿cómo fue para ti ser gay en esta carrera? ¿En qué momento dices, pues ya, chingue su madre, lo voy a decir? Y ayer estaba platicando con una persona y me acuerdo mucho de esto, no sé si a ti también te pasó hace 20 años, cuando estabas en la secundaria o en la prepa y te decían, oye, pero entonces tienes novia y te gusta, y era como una ansiedad, ¿no? Sí. No sé si a ti te pasó, pero ¿en qué momento rompes con eso y decides, pues ya, chingue su madre, soy gay y me gustan los hombres?
en No, este contexto sí, machista. claro, no sé exactamente en qué momento de mi vida hice mi autoconocimiento pleno, la verdad es que no estoy consciente de eso. Fue desde luego fue antes de la universidad, antes de la prepa, tal vez en la secundaria, no sé, que como que ya empezaba como de algo como que distinto, ¿no? Como que sentir cosas distintas, aunque me acuerdo, por ejemplo, de amigos que me gustaban de la primaria. La verdad que sí. No me acuerdo de sus nombres, pero me acuerdo de un par que decía como que sientes distinto a cuando alguien es tu amigo, o sea, Claro. distinto. No morbosamente, no, 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 pero es una sentido incluso hasta romanticón que sientes como de atracción con alguien. Pero obviamente, pues voy creciendo, me voy autorreconociendo y todavía yo entré a la universidad sin decirlo abiertamente a todas las personas, ni a mi familia, ni a nadie en realidad. Creo que en la universidad no le había dicho a nadie. Te ¿No? voy ¿Hasta la universidad? Es que me acordé de algo, te voy a interrumpir, me Ajá. acordé de algo justo en la universidad. Yo estaba, no me acu ya estaba grandecito y justo llegó alguien, una chava, y me dijo: "Oye, ¿sí es cierto que tienes novio?", pero me dijo enfrente de todos. Y es esos momentos ¿Y si donde tenías? es que estaba como conociendo un güey, algo así, era, ya sabes, Latin chat y pero Latin pero chat, sí es pero cierto. pero era esto como de esto que estábamos hablando, como de Ajá, enfrentarte ajá. y te lo preguntan en gente la gente, o sea, te lo Sí, sí, preguntan sí. enfrente de la gente y te quedas como frío, ¿no? Sí, porque no sabes, es como, ni siquiera sabes qué contestarte a ti mismo, ¿no? Es como, pues, ¿cómo es esto, no? Sí, te quedas un poco frío de que no sabes. Tú también uno se está Y lo autorreconociendo, ¿no? hacen Es un adrede proceso. aparte, la verdad la gente es Hay gente que culera. sí es culera. O sea, esta morra, pues, obviamente llegó y me lo dijo para chingar, ¿sabes? Entonces, bueno, Por ya no, envidiosa. por envidiosa. Pero bueno, ¿cómo pasa tú ya estando en este entorno, pues, machista? Sí, te decía que cuando me meto a estudiar las maestrías en derechos humanos fue un poco esto, ¿no? Como el trabajo más como de sensibilización pública y personal, o sea, también frente a los otros, frente a la sociedad, un derecho menos acartonado, porque la verdad es que las estructuras básicas del derecho, el derecho romano, el derecho civil, el derecho fiscal, o sea, el derecho por el derecho es muy acartonado, la verdad. Los derechos humanos involucran una multidisciplinaridad que resulta bastante interesante, ¿no? Hacen uso de la psicología, la sociología, la historia, como para darle más contexto al contenido. Y uno empieza a entender que hay procesos y que hay cosas y que hay historia, que no solo es lo que te dice la norma. Entonces, en el contexto histórico hay movimientos muy importantes, disidentes, incluso en el sector queer, y hay elementos de psicología que te aportan elementos de la historia, y entonces vas comprendiendo que el derecho es un poco más. Y cuando me voy dando cuenta de todo esto, fue cuando dije, híjole, a ver, una cosa muy importante que sí es un elemento muy presente en mi vida es que tuve un novio, pero muy formal. O sea, Okey. duré 9 años con él. Y en ese entonces claramente no llevábamos 9 ¿Cuántos años, llevábamos tenías? uno O o sea, 2. ¿cuánto A a los ver, cuántos? terminamos a los 32, tengo 37 y empecemos a andar a los 23. Wow. Bueno, él es más grande, 5 años más grande. Entonces, sí, como de los 23 a los 32. Entonces yo estaba en la Yo tuve uno al de los 18 a los 25, 26, entonces ahí andábamos. Ajá. Y entonces, pero fue muy fue muy definitorio porque dije: "No, o sea, sí me siento bien aquí. Y Claro. sí, sí es muy yo, o sea, sí es esto". Y fue cuando entre eso y entre que estudiaba derechos humanos y todo, dije: "Ya". Ahí fue cuando dije: "Ya, a ver, tengo un novio que amo mucho, aparte estoy en un mundo donde hay que visibilizarlo, hay que hablar de esto, estoy estudiando esto, pues no me puedo quedar callado". Entonces decirlo, claro, fue un tema personal, pero también fue un tema revolucionario, porque, ¿En dónde fue revolucionario? pues, por ejemplo, en la corte, nadie hablaba de su orientación sexual en Eso, ese entonces. sí, Hoy un poco más, ¿eh? Hoy claro. sí un poco Es que más. ahorita ya estamos entre que más progres y Hoy un todo, poco pero en el más. 2000, Échale, ya no, es que son más porque echamos de 9 a 32, pero 2011, justamente, sí, dos mil once, era otro mundo. 2011, era otro mundo, era O otro sea, mundo. Creo que era un mundo donde las redes sociales no estaban tan fuertes, era sí, otra cosa. era otra cosa totalmente. Sí, era otra cosa, las redes sociales no había tanto, la gente estaba empezando a entender, a comprender, había discusiones públicas todavía, pues,
en entendimiento público como el matrimonio igualitario, etcétera, que muchos estados no lo tenían, apenas en la Ciudad de México empezaba. O sea, era una cosa que no era tan... Y tú sales del closet, ¿y qué pasa? Pues como que la gente empezó como a respetarme unos otros. La verdad es que también creo que uno como persona homosexual cuando tiene un entorno muy adverso, pues también pues hay varias opciones. Yo siempre he dicho que he tenido un entorno privilegiado en el sentido de que mi red de apoyo han sido muy buenas en mi acompañamiento, mi familia, etcétera. Pero también creo que me ayudó mucho como a buscar la fuerza, como decir, pues ahora voy a ser el mejor abogado y el mejor constitucionalista. Y entonces es un poco de sobrevivencia desde la infancia, desde la primaria, porque siempre fui muy buen estudiante y la secundaria y también creo que fue un poco también como decir, pues si la gente va a estar hablando de mí y va a llegar la chica a decirme que si tengo novio me va a querer fregar, pues también se va a tener que cuadrar, porque si alguien le va a decir quiénes son las tareas y qué es lo que tiene que hacer y cómo se tiene que aprender, voy a hacer yo, ¿no? Entonces como que uno ahí va chingando, chingando, y creo que también me hizo crecer mucho como persona y formarme como un buen profesionista. Entonces cuando salgo, pasó un poco lo mismo, fue un retomarme a la infancia, a estas herramientas que ya se habían construido para decir, pues no se va a caer el mundo. Y si te van a correr de aquí, pues haces un desmadre. Y si te vas a correr de aquí, tampoco se te va a acabar el mundo porque vas a encontrar un espacio donde puedas seguir siendo un fregón abogado. Entonces, pero no pasó eso, porque en realidad creo que las personas, mis compañeros de trabajo, incluso mis titulares, como que más bien fueron también confrontándose. A ver, es que no es sencillo, es que aún las personas que no son malas, o sea, me refiero en este sentido como de tienen que tener un proceso de adaptación, de comprensión, de interiorización y de conciencia para decir, no solo lo tolero, sino que lo respeto. Con esta idea de romper, de construirse, de romper las estructuras donde la sociedad siempre les digo que las cosas tienen que ser de una forma, entender que eso no era cierto. Y eso es un proceso duro para el entorno también. Claro. Oye, y por ejemplo, a ver, aquí en mi acordeón, ¿qué ha sido lo más difícil de ser una figura abiertamente LGBT en este entorno tradicional? ¿Qué es a lo peor que te has enfrentado? Pues hay mucho hate en torno. La verdad es que adentro de la institución yo sí recibí cierto arropamiento, pero la institución no es aislada, o sea, y aparte tiene muchas áreas, ¿no? Y aparte es una institución muy grande, y aparte es el sector público en general. Siguen apareciendo mensajes, obviamente, de odio, mensajes discriminatorios en Puto, redes. maricón. Pues sí, ¿Que además no te como lo de dicen sí, y directamente? cosas como un entendimiento muy raro, además, como de, a mí qué chingada madre me vale tu orientación sexual, yo quiero que resuelvas mi caso, que seas abogado. No, es que sí es un tema que se trae al sector público justamente porque mucho tiempo nos callaron. Entonces, no es tan sencillo como lo dicen. No es como me vale madres tu orientación. No, es que justamente porque te vale madres, está siendo un problema en la sociedad. Porque si no te valiera y lo hubieras comprendido y entonces lo respetaras y pudieras vivir con toda la sociedad, no sería un problema. Por eso la necesidad de salir y hablar, porque entonces yo ahorita lo pude hacer, porque como digo, tuve redes muy privilegiadas de apoyo. Pero hay gente, mucha gente que está callada, que está sometida, que está siendo discriminada, que está siendo violentada, que, no, que su familia la echó de casa, que no tiene redes de apoyo. Y por estas gentes que parece decir que la orientación sexual vale madres decirlo o no, la otra gente no lo dice. Y se encuentra con espacios de mucha violencia, con espacios de mucha soledad, de mucha depresión, de mucha tristeza, de mucha, porque quedan aislados del mundo. Cuando el mundo no parece seguro, cuando no hay espacios seguros de acompañamiento, la gente se queda en donde está. Y eso, yo siempre he dicho que la gente tiene que salir del closet cuando quiera, y si no quiere, pues es tema personal, pero todos tendrían que tener la posibilidad de hacerlo si quieren hacerlo, y eso no pasa. Es decir, la libertad de las personas sí está sometida por este tipo de personas. No siempre aunque te digan puto y así. No, hay comentarios que resultan incluso más dolorosos que te digan puto, porque dicen puto, pues se lo contesto. Pero esta gente que parte de la indiferencia, porque es indiferencia, para hacer este tipo de comentarios, incluso que no son con palabras altisonantes, pero que tienen mucha profundidad en lo que están diciendo, resultan muy dolorosos. Como que, dame un Como esto que ejemplo. te digo, no a mí qué me importa tu orientación sexual, ponte a trabajar en lo que tienes que hacer. Cállate, no estés hablando de esto, mejor vístete bien. Yo siempre lo he dicho, en algún momento me pasó en redes. Salgo del closet, como gente ok, pero mientras yo usaba traje y corbata,
mientras parecía que me ajustaba a la heteronorma, pues la gente parecía respetar porque decía, bueno, no se ve y no se nota. Lo integramos a la normalidad del mundo. En algún par de prides, porque fui tarde al pride, la verdad, decidí usar más colores, usar maquillaje, pintarme las uñas, etcétera. Es una expresión de género distinta. No es que la acostumbre, pero tampoco me disgusta. A veces cuando lo puedo hacer y me siento cómodo con eso. Pero todo el mundo me empezó A funar. a funar. Así como de degenerado sexual, ¿cómo te atreves? ¿Qué haces? Eso no hace un abogado, ¿por qué estás haciendo eso? Y yo, o sea, soy menos abogado por presentarme al mundo así que con traje y corbata, cuando en realidad aquí sigue siendo lo mismo y acá también. Claro. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte, que te das cuenta entonces que la sociedad no ha transitado a la empatía y a interiorizar con conciencia el respeto a los derechos, sino que gran parte de la sociedad simplemente los ha aceptado porque no hay de otra y los ha tolerado. Pero esto es todo un tema, porque luego vienen movimientos de derecha, vienen movimientos radicales y la gente que no ha transitado a la empatía, a interiorizar eso, cambia de bando. Claro. Porque esa era la gente que nada más estaba tolerando. Y cuando dice de aquí soy, ¡pum! Y entonces dicen, ay, ¿por qué la sociedad si ya estábamos del otro lado? No, es que no estábamos tan del otro lado como la gente cree que estábamos. También mucha gente empieza a fluir con el momento, empieza a decir, ok, lo respeto, te das cuenta que en realidad no hicieron un ejercicio de transformación de la propia conciencia social. Juan, justamente como esto que estás hablando y lo vinculo con lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Todas las ideas de Trump, ultraderechistas, y entonces ahí es donde entra la gente y dice, sí, claro, a huevo, están mal, Tal cual. degenerados. El mismo que a lo mejor ayer decía, bueno, pues sí, a que se casen mientras no salgan a la calle, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que fueron fluyendo, pero nunca en realidad hicieron un trabajo personal, pues de respetar los derechos. Y es como lo que te contaba, con corbata sí, sin corbata no, ya se pintó las uñas, entonces es un escándalo. No es el mismo abogado, parece que fuera menos abogado, Sí, justamente nosotros que venimos de esta generación donde tienes que ser ultramachito, ¿no? tal cual. Mientras te veas machito, o sea, mientras te veas, Como el clásico que lo decían y que lo hemos visto en redes, ¿no? Bueno, pero mientras no se vea es lo que digo, sí. mientras a mí no me tire el pedo, todo está bien. Esos son los comentarios que justamente te digo que suelen ser, para mí, muy dolorosos porque son muy profundos, incluso más que te digan una grosería, la verdad. Es que son, porque es cuando te dices en qué punto de la sociedad estamos, Que ¿no? O pasa sea, luego algo interesante, no sé si has visto cuando un hombre straight va a un antro gay y el güey va todo como todo rígido y de, y luego se no, libera, no, 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 ¿no? no. Y luego, y se molesta porque le tiran el pedo. Y ahí es donde digo yo, cabrones, así luego se sienten las mujeres Ujú. cuando las están acosando, Sí, ¿no? pues es entender mucho, pues muchas cosas para la sociedad, ¿no? Las mismas estructuras, los roles. Es cuando, lo que pasa es que vives en una estructura societaria de ciertos roles y de ciertos como mecanismos de control, que es lo que decíamos, en una sociedad que nos enseñaron o que fue diseñada o que fue normalizada a través de estructuras heteronormadas y patriarcales, o sea, un hombre heterosexual, incluso podríamos sumarle blanco, cisnormado, que parece hombre, que se ve de traje, que es la figura patriarcal completamente, y esta es la sociedad. Lo que pasa con una persona heterosexual que no se ha deconstruido y que no ha fluido a otro tipo pues de entendimientos societarios, cuando lo metes en un antro gay, le rompes el esquema de la normalidad completamente y se frustra y se Claro, pierde porque claro. perdió control de él y de la sociedad porque no lo entiende y no lo puede procesar. Entonces pasa eso y uno le puede decir, oye, es que así pasa, pero es un trabajo muchísimo más profundo lo que tienen que hacer. Pero eso debería ser la sociedad. La sociedad debería entender que no es una normalidad del mundo. Hay que trabajarla. Juan, voy a cambiar de tema radicalmente. ¿Qué pasó realmente con la magistrada Ociel Baena? Bueno, ni tan radicalmente, porque mira que yo le admiraba mucho esta forma tan disruptiva de salir al mundo y decir que las cosas, de romper con la normalidad, es una cosa que siempre le voy a admirar. Esta manera de vestirse, de tener una expresión de género distinta y de enfrentarse al mundo con esa lucha que hizo y el cambio que hizo, siempre se la voy a admirar. Entonces, pues un abrazo hasta donde esté. Sobre qué pasó realmente, pues eso
no ¿Hay lo vamos a carpetazo? saber. Sí hay carpetazo por parte de la Fiscalía de Aguascalientes. Si se fijan, de hecho, el proceso de investigación, en términos de derechos humanos, incluso de protocolos, fue mal atendido realmente. Fue mal atendido porque tú no puedes salir con una historia o con una teoría del caso el mismo día de, pues, del siniestro. Sobre todo cuando además tienes personas que están involucradas con orientaciones sexuales, identidades de género o expresión de género distintas. Hay protocolos específicos porque hay ciertas presunciones, dada la sociedad de la que hemos hablado, el contexto y las posibilidades de violencia, pues la investigación tiene que ser, digamos, reforzada. Esto no pasó simplemente en términos de tiempo. El mismo día, la fiscalía local tenía una teoría del caso. Nunca se supo más en realidad. Habrá durado que les gustó una semana el tiempo que la fiscalía salió a hablar del tema, verlo con su familia. Movimientos sociales salimos. No solo salimos a las calles, sino que salimos mediante las vías institucionales. Yo mismo apoyé a diversos colectivos a redactar una petición de atracción a la Fiscalía General de la República del caso, para que conociera del caso y no lo conocía la Fiscalía local, por, pues por una posibilidad de riesgo de imparcialidad. O si él, antes de morir, incluso traía sobre los hombros eh, un asesinato previo que también se había dado de un colectivo en el mismo estado. Entonces había criticado públicamente a la fiscalía local. No digo que ese sea que por eso haya terminado ahí, sino más bien lo que digo es que creo que había tenido que un ente autónomo y distinto investigar lo que haya pasado ahí para llegar a la verdad de los hechos. Se presentaron las peticiones, la fiscalía no respondió, no quiso traer el caso y así nos quedamos en la ignominia, perdidos. Te pregunto por qué era tu amiga, estábamos hablando antes de entrar a la entrevista, pero ¿qué pasaría en torno a todo este caso? ¿Están ocultando cosas el gobierno de Aguascalientes? Híjole, es que eso, Él recibió amenazas? amenazas todo el ¿De qué? tiempo, de muerte, literalmente, pero no amenazas formales, o sea, no, no identificadas, ¿no? La verdad es que no. Tenía protección, en teoría, como defensor de derechos humanos. Si él te enseñaba así su celular, diario, era cosa de diario, cantidad inmensa, 20, 30, pero digo, yo no sé, no, yo no me dedico a la investigación de delitos, no sé, por ejemplo, yo no sabría cómo, yo no lo vivo así, yo no sabría cómo filtrar cuáles son reales y no, porque también hay mucho, pues, hate en la sociedad que no tolera una expresión de género distinta y que se va al nivel de odio de decirte te voy a matar o mátate, ojalá te mueras, es- o sea, pero mucha cantidad de mensajes, ¿no? Tuvo un par de de amenazas más elaboradas, ¿no? Donde ya le decían como, si no te callas, mejor deja de hacer tu espacio, o sea, tanto ruido, ¿no? Hacía mucho ruido. ¿A ti alguna vez te dijo que tenía miedo? Sí tenía miedo. Sí tenía miedo. No me lo dijo así, tal cual, pero sí tenía miedo. De todas maneras, tenía la suficiente fortaleza para seguir con su lucha. Pero, pues, ¿quién no tendríamos miedo de cuando lo leías? Pues, ¿no? Tenías miedo. Yo creo que ella sabía que ¿Tú, algún día iba a pasar algo. ¿Tú crees realmente que le mataron? Pues yo creo que sí. ¿Por qué? Pues por todo el contexto, por toda la manera en que pasó, por la manera en que se investigó, por la manera en que se cerró el asunto, por la poca disponibilidad, o más bien disposición para llegar a la verdad de los hechos. Me parece que faltó investigación, pero honestamente, justamente como no hay una verdadera investigación que podríamos decir óptima, bien realizada, pues es una verdad que quizá no la vamos a saber. ¿Crees que hay una estigmatización hacia la comunidad como de sí, claro, es que los crímenes pasionales, es algo que viene desde los 80, 70, ¿no? Pero ¿crees que nos clasifican tanto en este caso como en otros?
Sí, por supuesto que hay estigma en la investigación de los asuntos porque la manera de entender la forma de relacionarse dentro de la comunidad es distinta a la normalidad del mundo y eso cuando no cuadra, pues genera estigmatizaciones. Incluso cosas tan básicas como decir, por ejemplo, están peleados. Bueno, tú no sabes, pues, las personas homosexuales no siempre pueden manifestar con cierta libertad su amor o su afecto. Y aunque tuvieras la libertad, no creciste con esa posibilidad y entonces no la manifiestas de la misma manera. Aún siendo gay y todo, yo mismo ahora, o sea, he salido con chicos donde agarrarle la mano, aún siendo abiertamente gay, le genera esto. O sea, y no es rechazo, es yo crecí sin poderlo hacer y no sé hacerlo bien, no sé cómo. No me lo dejaron hacer en mi niñez, no me lo dejaron hacer en mi adolescencia. Yo no sé cómo vincularme y no siempre rechazo ni ese enojo. Es un ejemplo muy sencillo de cómo la manera de relacionarse dentro de la comunidad obviamente no cuadra dentro de la normalidad de las personas. Y como no cuadra ahí, entonces se genera toda una serie de estigmatizaciones. Hay protocolos especializados para la investigación de casos y también para juzgar con perspectiva de personas de orientaciones sexuales diversas, identidad y expresión de género no normativas. Y el primer paso de los protocolos de ambos es ponerte otros lentes. Y implica deconstruirte y generar y quitar todos los procesos de estigmatización y de discriminación que están arropando a las personas que están involucradas. Es el primer paso. Y los protocolos te dan una serie de ejemplos desde lo más cotidiano que puedes imaginar, como lo que conté ahorita, ¿qué es lo primero que tendrías que quitar? Y por supuesto que existe. Y eso me lleva a otra pregunta, porque realmente no somos libres. O sea, a lo mejor aquí en la Estamos Ciudad de luchando por eso. México y en una burbuja, sí, donde podemos agarrarnos de la mano y darnos dedos en público, pero no en todo el país. Justamente te quiero hacer esa pregunta. En el tema de derechos y de lo que hemos ganado, sí hemos ganado mucho, pero ¿qué nos hace falta? Pues, hace falta muchas cosas. Primero, te diría esto, ¿no? Hace falta mucha labor de sensibilización, no solo para que los congresos y los estados se adopten a lo que dice una corte que tienen que hacer. Cuando digo labor de sensibilización implica que el Congreso no solo es tienes que regular el matrimonio igualitario, no. O sea, las personas de la sociedad tienen que involucrarse con el entendimiento del matrimonio igualitario. Porque si te fijas, hay mandatos directos de autoridades jurisdiccionales que dicen, no solo regula el matrimonio igualitario, regula esto, regula los procesos para el reconocimiento de identidad de infancias trans, regula esto. Y los congresos todavía andan viendo cómo darle la vuelta a eso. Hace un par de años tuvimos todavía un asunto de Yucatán, donde votó el matrimonio igualitario por la llamada cédula secreta. O sea, en secrecía votó el matrimonio igualitario para negarlo. Y todavía regresó a la corte para que le dijeran, no puedes andar votando en lo obscurito temas que atienden a los derechos humanos de la sociedad. Y así podemos poner muchos ejemplos pues, de gobiernos locales reticentes eh, que necesitan justamente más bien involucrarse con un sentido empático. Y aquí empezando a ocupar los espacios públicos, por eso yo siempre digo que al haber tenido ahora esta posibilidad de ser un magistrado abiertamente homosexual, son espacios públicos que cuando uno lo dice, visibiliza y le permite a otros irlo ocupando para que entonces la sociedad se vaya diversificando y vaya siendo cada vez más valiosa, más diversa y que los espacios estigmatizados vayan perdiendo peso frente a los otros. Entonces, creo que eso es. Oye, pues qué interesante todo esto que nos cuentas. Gracias por estar aquí con nosotros. Y como dices, hay que visibilizar todo esto. Es una lucha, es una revolución, es un tema en muchos casos personal, pero también tiene mucha responsabilidad pública. Tiene que ver con si yo tuve ciertos privilegios para lograrlo hacer, permitir abrir camino para quienes no pueden hacerlo. Muchas gracias. Gracias a ti, Said. Gracias, nos vemos en el próximo capítulo de Transeúnte. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, de Spotify, en todos lados. Y si les gusta este episodio, ya saben, recomiéndelo. Nos vemos a la próxima. Buenísimo.